Hermanos, la gracia y la paz de nuestro amado Señor Jesucristo y de Dios nuestro Padre abunden en el corazón de la iglesia. Gracias al Señor que estamos nuevamente reunidos para considerar la palabra del Señor, para considerar lo que ha dicho el Espíritu Santo a través de los apóstoles, a través de los profetas, en las Escrituras Sagradas. En esos momentos estamos dándole continuidad a la serie que estamos viendo, un comentario de la Epístola a los Gálatas. Hoy sería nuestra reunión número 21. En las dos reuniones anteriores hicimos una introducción para considerar lo relacionado con qué es una alegoría. Miramos entonces que es un lenguaje que se utiliza en la Biblia, que es utilizado por el Señor Jesucristo y algunas veces por los apóstoles. No alegorización, sino alegoría. Lo hicimos para introducirnos entonces en la alegoría que nos iba a presentar Pablo acerca de Sara y Agar, comparándola con la ley dada en el Sinaí y comparándola con la Jerusalén de arriba, que tiene hijos para esclavitud. Entonces vimos nosotros que el apóstol Pablo sigue en la misma intención de unos versos anteriores para mostrarle a los hermanos en Galacia la posición en la que ellos estaban cayendo por aceptar ser justificados por las obras de la ley. Estaban cayendo de la gracia para colocarse bajo un método donde nunca ningún hombre, sea judío o gentil, iba a ser declarado justo ante Dios, que son las obras de la ley. ¿Sí? Entonces, continuando, en el día de hoy nos compete considerar el capítulo 5. La perícopa va del 1 al versículo 12, pero vamos a dividirla del 1 al versículo 6. Entonces vamos a leer desde el versículo 1 de corrido, luego miramos algunos aspectos a considerar en algunos versos. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, en la reunión anterior nosotros leímos este versículo para conectarlo con el último versículo de Gálatas 4, que era el 31, donde dice: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino ¿de quién? De la libre. Nuestra madre Jerusalén, la celestial, que tiene hijos para libertad. Entonces, en ese mismo contexto, Pablo va a hablar de la gloriosa libertad que trae el Evangelio, va a hablar de la libertad en la vida cristiana. Entonces, aquí es una continuación de la idea que trae Pablo acerca de la esclavitud y de la libertad. ¿Por qué lo sabemos? Porque el versículo 5 nos vuelve a hablar otra vez de la libertad y de la esclavitud, que es uno de los temas centrales en esta epístola. Entonces, esta perícopa que estamos leyendo acá resume lo fundamental de la carta: la esclavitud relacionada con la ley y las obras, en contraste con la libertad que está relacionado con la gracia y con la fe. La esclavitud es tratar de obtener la justificación por las obras de la ley, mientras que la libertad es ser justificados por la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Lo dice muy claro Gálatas capítulo 2, versículo 16. Entonces, continuando con la disertación de los hijos de la esclava y de los hijos de la libre, el apóstol Pablo dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Quiero leer la Biblia textual, que tiene un comienzo un poco diferente, lo mismo que Francisco la Cueva. Para la libertad nos libertó Cristo. Estad pues firmes y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, como somos hijos de la libre, pues por ser hijos de la libre, nosotros fuimos constituidos para estar ¿en qué? Para estar en libertad. Por eso el versículo empieza diciéndonos: para la libertad nos libertó
Cristo, ¿cierto? Entonces, la libertad a nosotros los creyentes en Jesucristo nos pertenece por ser hijos de la libre. Nosotros hemos hecho libres de la esclavitud, de los rudimentos del mundo y de la ley. Entonces Pablo dice, para la libertad nos liberó Cristo, ¿cierto? Entonces ya el apóstol Pablo en versículos anteriores nos había enseñado que la libertad es la liberación de la maldición de la ley que condena al transgresor de la misma. Eso lo dice muy claro en el capítulo 3, versículos 10 y 11. Aquí la libertad de la que se está refiriendo Pablo nos refiere a la libertad en la experiencia que recibe cada uno de los hijos de Dios que estaba en una condición de esclavitud. Pero ahora la persona cuando llega a Jesucristo no solamente es libre de la condenación y del pecado, sino que también es libre de todos los rudimentos del mundo que lo tenían bajo ¿qué? Bajo la esclavitud. O sea que esta libertad es más que un mero concepto, es un estado de liberación que nos coloca en una nueva condición de vida dirigida por el Espíritu Santo. Aspecto que el apóstol Pablo en los versos más adelante, cuando introduce las obras del Espíritu, eso hace relación con la libertad que tenemos nosotros para poder entrar en las obras del Espíritu. Entonces, leímos ahí en ese versículo, para la libertad nos libertó Cristo. Entonces, aquí vemos claramente que ¿quién es el autor de la libertad? Cristo el Señor, ¿cierto? Ya que Él mismo fue hecho maldición por nosotros para dar libertad a todo aquel que en Él cree, sea judío o sea gentil. Vamos a mirar un versículo de las Escrituras que es un texto paralelo. Juan 8, versículo 36. En el mismo contexto que estaba hablando Pablo, en el mismo contexto va a hablar el Señor Jesús con los judaizantes que se creían hijos de Abraham, ¿cierto? Entonces mire qué es lo que dice Juan 8, versículo 36, acerca de este aspecto que estamos hablando. Juan 8, 36. Así que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Ellos se creían que eran libres, pero resulta que ellos eran esclavos del pecado. Y ese es el reclamo que el Señor Jesucristo a ellos le hacen, porque ellos no crean el testimonio de Él. El Señor Jesús le decía, si ustedes le creyesen a Moisés, me creerían a mí. O sea, por eso entendemos que ellos no recibían el testimonio de Cristo. Por tanto, la única persona que podía hacerlos libres era ¿quién? El Hijo de Dios. Mientras no se acercaran al Hijo de Dios, ninguna persona puede ser libre, ¿cierto? Entonces el Señor Jesucristo le dice, si el Hijo los liberta a ustedes, ustedes serán verdaderamente libres, ¿cierto? No solamente de la esclavitud del pecado, sino también libres de todo el legalismo de las obras de la ley que ellos estaban colocando, ¿cierto? Entonces la libertad viene a ser un estilo de vida natural a la persona que ha sido liberada por el Señor Jesucristo. Y recuerde que los herederos de la promesa son ¿quiénes? Los libres, los que nacieron de la libre. Esos son los herederos de la promesa, que ya lo vimos cuando el Señor colocó como ejemplo ¿a quién? A Isaac, ¿cierto que sí? Entonces volvemos al 5:1. Para la libertad nos libertó Cristo. Estad pues firmes. Entonces el Señor hizo algo en nosotros que fue, nos liberó. Nos libertó de la estigía tu cosmos, de los rudimentos del mundo, ya sea en su manifestación por medio de las obras de la ley que querían colocar los judaizantes, o ya sea por medio de cualquier ley que los dioses o demonios habían colocado a los gentiles, ¿cierto? Sea tanto lo uno como lo otro. Entonces el Señor dice que nos libertó, pero después de libertarnos, la exhortación de Pablo a la iglesia en Galacia, ¿cuál es? Ahora que son libres, ¿sabes qué? Deben mantenerse firmes en la libertad que Cristo les dio a ustedes. Y este lenguaje, estad pues firmes, es un lenguaje propio del apóstol Pablo cuando nosotros escudriñamos el resto de cartas del Nuevo Testamento. Vamos a colocar unos ejemplos. 1 Corintios 16:13. Entonces lo que está diciendo acá el apóstol Pablo es: permanezcan continuamente firmes
en la libertad que Cristo les dio. Entonces vamos a mirar unos versos donde Pablo exhorta a las iglesias de la misma manera. 1 Corintios 16:13. Vamos a leerlos rápido estos 3 versículos para mirar que Pablo utilizaba ese mismo lenguaje en todas las iglesias. Primero hay algo que es posicional y luego hay algo que es experimental, ¿cierto? Entonces, aquí Pablo habla de la posición en libertad que tienen los creyentes en Jesucristo. Entonces, los creyentes, nosotros, por el Espíritu, debemos entonces sostener la posición experimentalmente que tenemos en Jesucristo. ¿Cuál? Ser libres y no dejarnos esclavizar, ¿cierto? 1 Corintios 16:13. Velad, estad firmes en la fe. Entonces, aquí le pide entonces a los corintios. Ellos ya tenían algo, que la fe es propia y común a todos los creyentes. Pero entonces ahora le dice que aunque ya tienen fe, le dicen ánclese en la fe que recibieron. Así como le digo a los creyentes en Gálatas que se anclaran en la fe, en la libertad con que Cristo los hizo libre. Otro versículo, Filipenses 1:27. Vamos a leer estos 3 versos rápido. Filipenses 1, versículo 27. Aquí vuelve a hablar de lo mismo y en algo en base a lo que los creyentes ya tenían. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis de una manera digna del evangelio de Cristo, para que sea que vaya, sea que venga y os vea, ya sea que estando ausente, oiga cerca de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, ¿cierto? Entonces aquí firmes en la fe. Ahora aquí nos dice que estén firmes ¿en dónde? En un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntos por la fe del evangelio. Entonces, hay algo también que es común a todos los creyentes. ¿Qué? El espíritu que nos fue dado. En nuestro espíritu ha venido a morar el Señor. Y este último aspecto, Filipenses 4:1. Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y ardientemente deseados, gozo y corona mía, manteneos así, ¿cómo? Firmes en el Señor. Entonces tenemos firmes en la libertad, firmes en la fe, firmes en un mismo espíritu y firmes en el Señor. Todo esto que el apóstol Pablo pide a los hermanos en cada una de estas iglesias, a los Gálatas, a los Corintios, a las iglesias en la iglesia en Filipos, son cosas que los hermanos deben experimentar porque ya tienen una base de dónde tomar para llegar a una realidad, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién va a estar firme en la libertad de Cristo? Aquel que la ha experimentado. ¿Quién va a mantener firme la fe? Aquel que la tiene. ¿Cierto que sí? ¿Quién va a tratar de estar firme en un mismo espíritu con los hermanos? Aquellos que están en la comunión con el Espíritu. ¿Quién va a tratar de estar firme en el Señor? Aquel que tiene al Señor en su corazón. Entonces esto que Pablo está diciendo acá en Gálatas 5:1, está firme, es porque era una experiencia propia de los Gálatas. ¿Cuál? Que el Señor los había hecho libres. Para la libertad el Señor los libertó, ¿sí? Y entonces sigue diciendo el texto nuevamente de Gálatas 5:1. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Por qué Pablo dice y no estés sujeto otra vez? Porque antes de ser creyentes, ¿de quién eran esclavos? De los rudimentos del mundo. Antes de ser creyentes, los Gálatas eran esclavos de los rudimentos del mundo. Entonces por eso le dice, no estéis otra vez sujeto a yugo de esclavitud. Aquí el yugo se usa en el contexto para referirse a lo que la ley produce. ¿Qué produce la ley? Esclavitud. Ella profiere unos mandamientos y a esos mandamientos las personas se tienen que someter, las obras de la ley para justificación, ¿cierto? Entonces, a esto, donde dice acá, no estéis otra vez sujeto a yugo de esclavitud, a esto ya se refirió el apóstol Pedro cuando hubo la reunión de los ancianos y de los apóstoles en Jerusalén. Vamos a leerlos en Hechos 15, versículo 1. Que esto que está hablando Pablo es algo que ya se había hablado en esa reunión que tuvieron los hermanos, los presbíteros con los apóstoles. Hechos 15, versículo 10.
Entonces se refería Pedro a esto mismo, que las demandas que hacían los judaizantes que tenían que guardar los cristianos. Hechos 15, versículo 10. Entonces recuerde que leímos la palabra. Así que no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Hechos 15, 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Cuál era este yugo? Tratar de colocar a los gentiles bajo la ley para cumplimiento, para ser justificados delante de Dios, ¿cierto? Entonces Pedro dice, ustedes están tentando a Dios. Lo que están haciendo al tratar de colocar ese yugo sobre los gentiles, que nosotros como judíos nunca hemos podido llevar, ni nuestros padres. Entonces, si nosotros de nacionalidad judía toda la vida hemos vivido bajo la ley y no hemos podido cumplir la cabalidad, ¿cómo pretenden que la van a colocar a un pueblo que nunca ha tenido ley? ¿Cierto? Entonces, a esto que estamos leyendo acá, los judíos pretendían que los gentiles se circuncidasen y ¿qué más? Que guardasen la ley. Al hacer eso estaban tentando a Dios. Porque mira el texto como lo dice. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo? Entonces al hacer eso estaban ellos tentando a Dios, porque el evangelio de Dios nos dice que la salvación es únicamente por la fe, a través de la gracia en nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Para los judíos era difícil esa transición de pasar de la ley a lo que es tratar de ser justificado por la fe, porque ellos siempre fueron tratados de ser justificados por las obras de la ley. Pero entonces cuando viene el Señor Jesucristo, nos revela lo que estaba escondido, el misterio del evangelio, por medio de los apóstoles y de los profetas. Ya nosotros entendemos entonces lo que Pablo nos aclara, que ya sea judío, ya sea gentil, todos están bajo pecado, y la única manera de salir de esa condición de esclavitud y de muerte es por medio de la fe. Gálatas 2, versículos 15 y 16, ¿cierto? Entonces, lo que estaban diciendo acá los judaizantes era de que Dios era incapaz de salvar a los creyentes por medio de la gracia, sino solamente por colocarlos bajo la ley, que haciendo las obras de la ley, entonces ellos iban a ser salvos y no por medio de la gracia, ¿cierto? Ahora, aquí mismo dice, y no estéis otra vez sujetos, o sea que la persona misma se puede colocar bajo yugo de esclavitud. ¿Sí? Aquí está hablándole del apóstol Pablo a personas completamente libres. ¿En qué sentido? En que ya el Señor los había hecho libres, conscientes de sí mismos. Entonces ellos tenían la opción de colocarse bajo ese yugo. Pero el yugo del Señor es diferente. ¿Cómo es el yugo del Señor? Ligera. Mateo 11, 29, 30, ¿cierto? Es a ese yugo que tenemos que colocarnos nosotros. Entonces, los gálatas naturalmente estaban en un gran peligro de dejarse esclavizar nuevamente, volviendo a asomar sobre ellos el yugo de esclavitud, ya no bajo los rudimentos del mundo, de dioses paganos, sino bajo las obras de la ley que estaban trayendo los judaizantes, ¿cierto? Entonces les decían que se circuncidaban y si guardaban la ley era el método de justificación delante de Dios. Versículo 2. Vamos a mirar este aspecto. Entonces aquí Pablo ya va a tratar propiamente con una de las obras de la ley. Ya nos ha hablado en el capítulo 1 acerca del verdadero evangelio y acerca de su apostolado, que nos lo confirma en el 2. Ya después está asombrado en el capítulo 3 acerca de lo que pasó con los Gálatas, acerca de cómo recibieron el Espíritu, si era por la fe o por las obras de la ley. Luego empieza a hablar de la esclavitud, de la ley, de la maldición, y luego coloca ejemplos de esclavos y libres, como los tutores y los curadores, ¿cierto? Entonces ahora va a tratar propiamente con una de las obras de la ley, a aquella obra de la ley que tanto los judaizantes estaban enfatizados, porque según ellos esa era la iniciación para entrar en el pacto con Dios. ¿Cuál? Circuncisión, ¿verdad que sí? Entonces ya habló de la circuncisión 12 veces en el libro de Romanos, y en el capítulo 2 nos habló de la circuncisión, pero no trató las obras
no trató la circuncisión como una obra de la ley, solamente hablaba de que Dios le dio el apostolado a Pablo para los gentiles y a Pedro para los de la incircuncisión. Luego dice también acerca de la disputa de Pablo y Pedro, acerca de los de la circuncisión que estaban con él. O sea, lo trató muy rápidamente, pero ahora sí va a entrar propiamente a uno de los meollos del asunto de la epístola, que precisamente dio origen a esta carta, la ida de los judaizantes a las iglesias que Pablo había levantado en el sector de Galacia del Sur. Versículo 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Entonces mire cómo comienza el versículo. He aquí yo, Pablo, os digo. ¿Qué está haciendo Pablo acá? Haciendo conocer la autoridad apostólica. Haciendo conocer la autoridad apostólica que Dios mismo le dio a través de Jesucristo, el cual lo había comisionado y enviado como apóstol a los gentiles, ¿sí? Entonces la autoridad apostólica aquí se pone de manifiesto con este contundente: yo, Pablo, os digo. ¿Qué os dice? Que si os circuncidáis, el griego da a entender más o menos así, que es el consentimiento para dejarse circuncidar. O sea, no es algo que las iglesias en Galacia no querían, eso es algo que algunos de las iglesias en Galacia querían hacer, ¿cierto? Conscientemente. Entonces Pablo le dice que si os circuncidáis. Veamos entonces nuevamente Hechos 1, Hechos 15:1, donde empezó a darse el asunto de la circuncisión, por la cual entonces después Pablo escribe. ¿Qué enseñaban los judaizantes? Que la circuncisión era necesaria para la salvación, ¿cierto? Hechos 15, versículo 1. Mire qué pasa si se circuncidan. Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Qué enseñaban a los hermanos? Si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser, ¿qué? Salvos. Bueno, esta era la enseñanza de fondo que traían los judaizantes a las iglesias en Galacia. Después de que Pablo las engendró, las fundó y las edificó, les colocó el fundamento que es Jesucristo, la libertad en Jesucristo, vinieron los judaizantes celosos y les dijeron: no, hay que creer en Cristo, pero deben circuncidarse, si no, no hay salvación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos al presentar esta doctrina? Cancelaban la salvación por medio de la fe en Jesucristo para abrir otra manera de poder alcanzar esa salvación por medio de las obras de la ley, ¿cierto? Entonces, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Entonces, lo que estaba diciendo el apóstol Pablo a las iglesias en Galacia es que si ellos se circuncidaba, alguno de ellos aceptaba el rito de la circuncisión como medio para justificación, pues no podía alcanzar la plenitud de las bendiciones que procedían por estar en Cristo. La circuncisión era una señal para entrar en el pacto de Dios en el antiguo Israel. Pero recuerden que por Pablo entendemos nosotros cuál era la figura de la circuncisión: cortar con el hombre de pecado. A eso estaba apuntando. Y si nosotros estamos diciendo de que la circuncisión no tiene valor en la nueva creación, es porque Pablo lo dijo. No es algo nuevo, ¿cierto que sí? Que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Aquí el verbo aprovechará está en futuro. La palabra griega ophelesi, aprovechará, significa entonces que las bendiciones propias de los creyentes por estar en Jesucristo quedan suspendidas. ¿Por qué? Porque ellos eligen vivir bajo la ley, en la cual no hay bendición, en la cual no hay sustento para la vida cristiana, en la cual no hay sustento para la vida interior. La ley no produce vida. El que produce vida es ¿quién? El Hijo de Dios, porque 1 Corintios dice que Él es espíritu vivificante. La ley, el propósito de la ley no era vivificar, sino era ¿qué? Mostrar al hombre su condición de pecado.
¿Sí me entiende? Entonces cuando dice que nada os aprovechará a Cristo, es que hay una bendición que viene de la vid, que reciben los pámpanos por estar en la vid. Si se arranca el pámpano de la vid, la bendición que va a través de la savia ya no se puede recibir. Aquí no está hablando de pérdida de salvación ni nada por el estilo. Está hablando del beneficio de la persona y el creyente estar en Jesucristo, de las bendiciones de estar en Jesucristo, de recibir la plenitud de Dios dada al Hijo y del Hijo dada a la iglesia. Cuando un creyente se coloca bajo las obras de la ley para justificación, pierde todo ese aprovechamiento, pierde todos esos beneficios, ¿sí? Leamos 1 Corintios 7, 19, que Pablo también dijo algo parecido en ese libro. La circuncisión en Cristo no sirve ni para judíos ni para gentiles, ¿sí? Si un judío llega a Cristo, pues ya llegó circuncidado, no hay problema, ¿cierto que sí? Pero si un gentil llega a Cristo, no necesita circuncidarse, porque si lo hace, Cristo no le aprovechará para nada. Eso lo dice Pablo, palabras del Espíritu Santo por Pablo, ¿cierto? 1 Corintios 7, 19. La circuncisión nada es. ¿Pero no era el pacto de Israel? Claro, era el pacto de Israel en la primera creación. En la segunda creación no es nada la circuncisión. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino guardar ¿qué? Los mandamientos de Dios, ¿cierto? Entonces aquí está diciendo Pablo que lo más importante es guardar los mandamientos de Dios. Entonces, aquí a los ojos de Pablo, el hecho de que los que ya habían sido justificados por la fe fuesen posteriormente circuncidados, era un intento perverso de buscar la perfección en la carne después de haber comenzado por el Espíritu. ¿No lo dijo Gálatas 3, versículo 1? Ustedes no empezaron por la carne, ¿por qué van a perfeccionarse en el Espíritu? Gálatas 3:3, ¿cierto que sí? Entonces, volvamos. 10:3 de Gálatas, de 5:3. Gálatas 5:3. Entonces leímos, y aquí yo Pablo digo que si os circuncidáis de nada aprovechará Cristo. Verso 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, ¿cierto? ¿Por qué dice otra vez? Porque ya lo acabo de decir en el versículo anterior, ¿cierto? Entonces, otra vez se lo vuelvo a repetir. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. Entonces, naturalmente, que eso está hablándole, no se está refiriendo a los judíos cristianos. Pedro ya había sido circuncidado, Bernabé ya había sido circuncidado, ¿cierto que sí? Sino está hablando los gentiles cristianos que estaban llegando a Cristo, que entonces ahora los judaizantes involucrándolos en las enseñanzas acerca de la justificación por las obras de la ley, como son la circuncisión y algunos otros. Entonces, aquí él está diciendo, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, ¿cierto? Entonces, para los judíos, esto era como la iniciación de la fe judaica. Para que alguien pudiera ser prosélito, el judío lo primero que lo llevaba era que se circuncidase, porque era como el inicio de la fe judaica, la introducción a la vida conforme a la ley, que según ellos era necesaria para la justificación. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. O sea, el asunto es grave. Gálatas, si ustedes quieren vivir por las obras de la ley, pues bueno, son libres, aunque ya Pablo dice, les he explicado de muchas maneras a través de la Biblia, a través de la experiencia, que no se deben colocar en esclavitud y que nunca van a ser declarados justos por ese medio. Pero si lo quiere hacer alguien, ya sea de los Gálatas o algún hermano, para justificarse delante de Dios, le digo algo, tiene que guardar toda la ley. Si usted decide utilizar la ley como medio de justicia para Dios, entonces le digo que tiene que guardar toda la ley para ser justificado delante de Dios.
Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. La palabra obligado, Francisco Lacueva traduce como deudor. O sea que si intenta tratar de justificarse por las obras de la ley, va a tener una deuda en cumplir el resto de mandamientos que tiene la ley, ¿cierto? Entonces, esta persona queda en deuda continua y permanente en cuanto al cumplimiento de todo lo que la ley establece. Mire la gravedad del asunto. No era simplemente una enseñancita por ahí de circuncidarse ya. Era un asunto grave porque no les aprovechaba a Cristo, los colocaba en esclavitud y aparte de eso entonces los llevaba a que tenían que cumplir todas las obras de la ley para que pudiesen ser declarados justos. Esa es la razón por la cual ninguno fue declarado justo por la ley, porque ningún hombre podía cumplir las obras de la ley a cabalidad, ¿cierto que sí? Entonces, el que vive según la ley para ser justificado, lo va a decir el versículo 4, está obligado a cumplir toda la ley, lo que es imposible para el hombre. Y entonces, si quiere tratar de vivir de esa manera, en solo ofender un punto de la ley, ¿qué pasa? Se va a hacer transgresor de toda la ley. O sea, el asunto no es menor, es un asunto delicado. ¿Sí me entiendes? Y eso es lo que Pablo quiere sacar a los hermanos en Galacia, de esa condición de esclavitud. Miremoslo cómo lo dice Santiago Jacobo de la misma manera. Santiago 2, versículo 10. Santiago 2, versículo 10. Jacobo 2, versículo 10. Amén, ¿lo tenemos? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto de la ley, naturalmente, está suplido, se hace culpable de todos. Entonces, alguien que quiere tratar de vivir por las obras de la ley, pero ofende uno de los muchos puntos que tiene la ley, ¿qué pasa? Inmediatamente ofende todos los puntos. Entonces Dios sabía que nosotros no éramos capaces de vivir de esa manera. Por eso envía al Hijo de Dios para que fuésemos declarados justos por la fe. Ahora desde el Espíritu el Señor nos va a llevar a cumplir la ley, pero cuando no la cumplamos, entonces no va a haber una ofensa de toda la ley. ¿Por qué? Porque Jesucristo cumplió la ley por nosotros. Lo que va a haber entonces es una reconvención de Dios a nuestra vida por no guardar sus mandamientos. Entonces vamos aprendiendo en el camino a ser obedientes al Espíritu, a ser obedientes a la palabra. Pero ya no va a caer la condenación sobre nosotros que tenía Gálatas 3:10, ¿cierto? La maldición de no cumplir la ley y la maldición de ser transgresores de la ley, hermano. Amén. Volvamos a Gálatas 5, versículo 4. Vamos a ir hasta el versículo 6 en el día de hoy. 5, versículo 4. Y este versículo es muy utilizado por un sector del cristianismo para decir que la salvación se pierde. Pero ya hemos visto que el contexto no está hablando de salvación en ningún momento. Sí hay salvación por medio de la fe, claro que sí, pero el contexto es la esclavitud y la libertad, la justificación a través de la fe por la gracia en Jesucristo y la esclavitud por medio de las obras de la ley que traen los judaizantes. Ese es el contexto de la carta, no está hablando acerca de la salvación como dicen algunos. Entonces ya dijimos en el versículo 2, ¿cierto? De que el que se circuncida, Cristo no la aprovecha para nada. De la misma manera vuelve a hablar en el versículo 4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Francisco Lacueva, que acá lo tenemos, traduce: fuisteis desligado de Cristo los que por la ley sois justificado, de la gracia caísteis. Fuisteis desligados de Cristo los que por la ley sois justificados. Entonces aquí es la advertencia del apóstol que vivir una vida bajo la ley es ponerse a un lado de Cristo, obrar al margen de Cristo. Desligarse de Cristo no implica perder la salvación,
sino entrar en otra esfera que no es la gracia. ¿Cuál esfera? La esfera de las obras, ¿cierto? Desligarse de Cristo implica, esa palabra desligarse, katagersete, significa dejar sin fuerza o sin eficacia algo. Por tanto, equivale a dejar sin efecto los resultados que alcanza el creyente por su unión en Cristo. Hay un beneficio a cada uno de los creyentes en la faz de la tierra por el solo hecho de estar en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pablo lo explica de otras maneras en otras epístolas. Coloca un ejemplo de que Cristo es un cuerpo y Él es la cabeza. Y entonces dice que hay un alimento por medio de las coyunturas y los tuétanos. Entonces, el creyente que se ha desligado de Cristo en experiencia, porque en posición no lo puede hacer, el que es de Cristo es de Cristo, por experiencia se desliga del alimento y de todo lo propio que viene de la cabeza y empieza a entrar en una esfera diferente a la esfera de la gracia. Ya no vive por la gracia, sino por un esfuerzo propio. Entonces, a eso se refiere cuando dice acá, de Cristo fuiste desligado, ¿cierto? Entonces, en el contexto inmediato que estamos leyendo nosotros, es la experiencia de la verdadera libertad y una nueva vida. El que está en Cristo, nueva criatura es, ¿cierto? El que murió con Cristo es una nueva creación. Entonces dice, fuiste desligado de Cristo, lo que por la ley soy justificado. O sea, de ese grupo de iglesias, algunos habían recibido la enseñanza judaizante, algunos hermanos. Entonces, esos que habían hecho eso, Pablo les describe muy claramente, ustedes se desligaron de Cristo. Ya no reciben el alimento de la savia, sino que ustedes operan en su fuerza propia para tratar de ser justificados delante de Dios. Ya no viven por la gracia de Dios. Es una advertencia terrible, ¿cierto? Porque ¿qué somos nosotros sin la gracia? Lo que somos cada uno de nosotros, ¿por qué lo somos? Por la gracia del Señor. Entonces, de eso habían caído ellos para entrar en la esfera de las obras. De la gracia caíste. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema legalista? Abandona el sistema de la gracia para entrar ¿a qué? Al sistema de la obra. Pablo ya lo había dicho en el capítulo 1, verso 6. Vamos a leerlo, vamos a recordar. Que así también se puede entender el mismo libro, la misma epístola, yendo a los mismos versículos anteriores. Gálatas 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces mira que aquí Pablo ya no empezó en los primeros versículos a mostrarnos de que ellos habían apartado de la gracia y al hacerlo siguen un evangelio diferente. Está el evangelio por la fe y está el evangelio por las obras, que no es evangelio. Ya lo dijo Pablo en los primeros capítulos, ¿cierto? Entonces, abandonar el llamamiento de Dios y pasar al sistema de la ley supone una separación de la gracia. Pues para ellos, algunos de ellos, los Gálatas, pues no era confiable la gracia. Entonces, como no era confiable la gracia, entonces se pasan a otro sistema. ¿Cuál? Al sistema de las obras, de la ley, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando se pasan al sistema de las obras? Se desligan de Cristo y caen de la gracia. Terrible, ¿no? El cristiano se deja a él mismo, no a la gracia del Señor, hermano. Terrible cosa, ¿no? ¿Cierto que sí? Mira cómo dice Pérez Millo. El que busca justificarse fuera de Cristo, rompe con Cristo y por tanto abandona la esfera de la gracia. ¿Cierto que sí? Entonces, la única manera que el creyente pueda llevar a cabo la encomienda que el Señor le dio a cada uno de nosotros sobre la faz de la tierra es en la gracia de Dios. No hay otra manera que se pueda llevar a cabo lo que Dios encomendó para la edificación de su iglesia, más que en la propia gracia del Señor, porque nadie es suficiente en sí mismo. Incluso el propio Señor Jesucristo dice que Él no vino a hacer su voluntad sino la del Padre. Y Él vino a hacer lo que el Padre le envió, ¿cierto? Y Él dependía siempre del Padre. De la misma manera, mírelo cómo lo habla Pablo. 1 Corintios 15:10.
Primera Corintios 15, versículo 10. Entonces hablando, el capítulo 15 habla de la resurrección, pero también el apóstol Pablo muestra que hay algunos falsos apóstoles que se habían introducido en la comunión, en la iglesia en Corintios, ¿cierto? Y dice Pablo, 1 Corintios 15, 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y esto no solamente lo puede decir Pablo, esto lo debe decir cada uno de nosotros. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Entonces, si somos lo que somos es por la gracia, ¿qué pasa cuando nos salimos de esa gracia? Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. O sea que lo que capacitó a Pablo para trabajar más que todos es que su gracia. Pero Pablo dice, he trabajado más que todos ellos, punto y coma, pero no yo, coma, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces hay un reconocimiento en el corazón de Pablo de que él lo que puede, lo puede es en la gracia de Jesucristo. Y lo que el creyente puede, lo puede es en la gracia de Dios. ¿Somos salvos por qué? Por gracia. ¿Por qué somos lo que somos? Por gracia. Entonces, si se desvincula de esa gracia, el creyente queda a vivir su propia vida en sus propias fuerzas. Y naturalmente, al vivir de esa manera, ya Pablo está haciendo una introducción ¿para qué? Para las obras de la carne más adelante. Porque las obras de la carne tienen mucho que ver con los judaizantes, completamente. Por eso Pablo también va a tratar ese aspecto. Por eso habla de la libertad en relación con el espíritu y la esclavitud en relación con las obras de la carne, hermano. Amén. Volvamos a Gálatas 5, versículo 5 y luego leemos el 6. Gálatas 5, versículo 5. Entonces ahora dice, Gálatas 5, versículo 5. Pues nosotros, el interlineal de Francisco de la Cueva dice, porque nosotros, o sea, que hay algunos, como dijo el versículo 4, que se desligaron de Cristo, pero algunos no, algunos de todas las iglesias en Galacia no, y Pablo tampoco no se desligó de Cristo. Entonces por eso dice, porque nosotros, pues nosotros, por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Entonces, cuando dice, pues nosotros, ¿quiénes son pues nosotros? Los que no nos justificamos por la ley. ¿Listo? Los que no hemos caído de la gracia. Pues nosotros por el Espíritu, o sea, por medio de la fe, recuerde que nosotros comenzamos por el Espíritu, ¿cierto? Eso lo dijo Gálatas 3:3. Tan necios sois habiendo comenzado por el Espíritu. Entonces había un sector de la iglesia que todavía no había aceptado la falsa enseñanza de los judaizantes. Por eso dice, pues nosotros, o porque nosotros, hay algunos de ese remanente que aún creemos en la justificación por la fe, no creemos en la justificación por la ley y no hemos caído de la gracia. Pues nosotros por el Espíritu, y aquí es muy importante porque Pablo nos vuelve a introducir el medio de la gracia, que es ¿cuál? El Espíritu, ¿cierto? Cuando creímos, la Biblia dice que fuimos sellados ¿con qué? Con el Espíritu. Y cuando creímos, ¿qué pasó? Recibimos el Espíritu. O sea que la obra de salvación está vinculada ¿con qué? Con el Espíritu. Espíritu que no tenían los judaizantes. Y espíritu que tiene todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Entonces nosotros, los que creemos en la justificación por la fe, sin las obras de la ley, lo que no hemos caído de la gracia, lo que hemos nacido de agua y de espíritu, estos aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, hermanos, ¿sí? Entonces nosotros, las Escrituras nos dicen que la justicia misma es nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice 1 Corintios 1, versículo 30. Entonces aquí el apóstol está diciendo que él no se hallaba en la carne por las obras de la ley, sino que se hallaba en el Espíritu por medio de la fe, y en ese Espíritu está esperando la manifestación de la justicia, hermano. Naturalmente que a quien se espera es ¿a quién?
al que trae la justicia, a nuestro Señor Jesucristo. Este versículo podía ser uno de los pocos versículos en la epístola a las iglesias en Galacia que habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Llegando entonces a la culminación del párrafo, en el versículo 6 dice: porque en Cristo Jesús, vuelve nuevamente a utilizar el mismo término, la circuncisión, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, muy importante esta primera frase donde dice, porque en Cristo Jesús. La salvación, cuando una persona es salva, coloca al creyente en una nueva posición, que el apóstol Pablo nos la define así, en Cristo. Y es muy importante esa posición que tenemos y esa palabra en, esa preposición en Cristo. Entonces, a esta nueva posición es trasladado el que cree por medio de la fe, por obra del Espíritu Santo. Toda la obra de Dios se origina ¿en quién? En Cristo. Nosotros somos el fruto de la obra de Jesucristo. Y en Cristo están ligadas todas las bendiciones. La justificación, la regeneración, la reconciliación, la salvación, la transformación, la renovación, la glorificación. Todas las bendiciones están en Jesucristo. Es muy importante esta frase. Porque en Cristo, entonces en Cristo Jesús, cuando la persona es colocada en Cristo, en esa posición, no vale ser circuncidado o incircuncidado. Pablo entonces está quitando el valor sobre desmedido que le estaban dando los judaizantes al rito exterior de la circuncisión. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. O sea, que el nuevo nacimiento, la unión con Cristo, es una obra netamente del Espíritu Santo llevada a cabo en cada creyente, no por circuncidarse o por dejar de circuncidarse. ¿Cierto que sí? Amén. Si no, entonces vamos a ver entonces qué es lo que vale algo. Ya nos dijo Pablo que la circuncisión no vale nada en relación con Cristo, ¿cierto? Sino la fe que obra por el amor. Aquí vamos a leer lo que dice Francisco La Cueva en el interlineal, en el verso 6, terminando. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión algo vale, o sea, no tiene fuerza, ni la incircuncisión, sino la fe mediante el amor, aquí dice, se hace activa. Dice Francisco La Cueva, porque el griego dice energumene, viene de energeo, que es una palabra compuesta de en, que significa en, y ergón, que significa trabajar, hacer. Entonces, si no la fe que se hace activa, ¿por medio de qué? Por medio del amor. Entonces, la fe que actúa se energiza, ¿por qué? Por el amor. La fe que obra mostrando amor. El amor no es la causa de la fe, sino la demostración de la realidad de la fe. La fe es la raíz y el amor es el fruto de la fe. Vamos a mirar que Santiago nos habla de lo mismo. El Nuevo Testamento siempre nos dice que el amor es una evidencia visible de la fe. Recuerde, la circuncisión no vale nada, sino la fe que obra, que es energizada. ¿Por quién? Por el amor. La fe que no obra, ¿qué dice Santiago? Está muerta en sí misma. La fe tiene que tener una evidencia palpable, ¿cierto? Santiago, Jacobo 2, versículo 17. Santiago, Jacobo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, la fe es activa, actúa por medio del amor para el cumplimiento de la ley, que lo vamos a leer más adelante
en el versículo 14. Entonces, la verdadera libertad se experimenta al recibir a Jesucristo por medio de la fe, y el Padre por el Espíritu nos colocan en Cristo para recibir todas las bendiciones propias de nuestra posición en Jesucristo. Si alguien se sale de esa condición, se desliga, cae de la gracia que lo colocó en Jesucristo y la persona es llevada a vivir bajo las obras de la ley que van a terminar en la manifestación de la carne, que es lo que Pablo va a tratar más adelante en el capítulo 5, en los versos 18 y 19. Pero la persona que se sostiene firme en la libertad con que Cristo lo hizo libre, en la libertad con que el Padre lo colocó en Jesucristo, si se mantiene firme en eso, entonces va a haber una experiencia libertadora de la expresión de Cristo como fruto del Espíritu Santo, que también el apóstol Pablo está colocando como base para más adelante entrar propiamente a eso, que es el fruto del Espíritu, que tiene algunas expresiones y algunas manifestaciones, pero también la carne tiene algunas expresiones y manifestaciones. Entonces, cuando entremos a la parte de las obras del Espíritu, al fruto del Espíritu y las obras de la carne, eso tiene mucho que ver con los judaizantes que están enseñando a los cristianos a vivir por las obras de la carne, obras de la ley, y tiene que ver con los cristianos que mantenían su posición en el Espíritu para tener un fruto del Espíritu. Amén. Entonces, Cristo nos hizo libres, no solamente de la condenación, de todo aquello en lo cual nosotros estábamos esclavizados. Entonces, la exhortación es que nosotros podamos mantenernos firmes en esa libertad con el que el Señor nos hizo libre. Amén. Vamos a orar al Señor, vamos a agradecerle y vamos a pasar a la mutualidad.